Y vamos a continuar la segunda parte del video. Primero que hablamos de madurez, luego hablamos de normalidad y hoy vamos a hablar de sentimientos versus emociones. No es lo mismo, no es lo mismo sentimientos que emociones. Vamos a tener primero características de sentimientos que nos van a ayudar a descifrar este acertijo y pues quiero que por favor tomen nota de esto que tengo por acá para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? ¿Qué son los sentimientos? Primero que nada vamos a describirlos como sensaciones que ingresan por medio de nuestros sentidos. Recuerden que nuestros sentidos son los que nos permiten interactuar con el mundo exterior, que incluso pues, nos permiten recibir información y llevarla a los centros de procesamiento de dicha información, al cerebro, al cual donde se empieza a alojar toda esa información, ¿sí? Se conecta precisamente toda la información y se integra en la memoria. Toda la información que estamos recibiendo de nuestros sentidos es llevada a la memoria, ¿sí? Para que ahí pueda ser procesada y pueda ser integrada y relacionada o interrelacionada posteriormente. Se captura una emoción. Oiga bien, no estoy hablando de un sentimiento acá. Este sentimiento que después de haber recibido la información a través de nuestros sentidos es llevada a centros de procesamiento y luego captura ahí una emoción para poder identificarla y esa emoción, ¿sí? Nos hace, oiga bien, después de capturar la emoción, genera una reacción y o resentimiento, ¿sí? Y todo esto nos va a impulsar a una conducta de acuerdo a nuestro ser, a una conducta ya sea adecuada o inadecuada, ¿sí? No es que sea el sentimiento o la emoción bueno o malo, no es que sea una emoción buena o mala, sino que es de acuerdo a la conducta que estoy tomando que voy a decir si es buena o mala. Eso es sentimiento entonces, reiterando y recapitulando. Un sentimiento ingresa hacia nuestro interior por medio de los sentidos. Es procesado y llevado a centros superiores, interpretado ahí, es almacenado, es guardar las experiencias vividas, todas las informaciones que hemos recibido a través de los sentidos, para que luego de más y más informaciones se va a interrelacionar una con otra, captura una emoción que está dentro de nuestro cerebro, esa emoción es la que va a darle como que más auge a toda esa sensación que hemos recibido y vamos a lanzar, a emanar una emoción, un sentimiento de acuerdo a toda esa interconexión que se ha realizado. O sea, no es un proceso tan lento, no es un proceso tan inmediato, a diferencia de la emoción, que ya vamos a ver que la emoción es inmediata, mientras que el sentimiento se lleva a cabo un proceso que es muy complejo dentro de nosotros, ¿sí? Y esa emoción, aunado a todas esas sensaciones, recuerdos, juicios, vivencias, experiencias que hemos tenido, vamos a emanar una actitud o una conducta, ¿sí? O puede ser que la vamos a retener como un resentimiento y la vamos a ir guardando y eso va a ir creando que más sensaciones se vayan conectando a esa sensación que se quedó guardada, aunada a una emoción y que sea un resentimiento que podamos lanzar posteriormente, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos aunada todas esas experiencias interactuando en nuestro cerebro, capturando una emoción, vamos a lanzar la conducta o la actitud que podemos nosotros darle al terapeuta la evidencia de cómo es nuestro ser, de cómo es nuestra conducta de acuerdo a la actitud que tomamos ante esa emoción, ante ese sentimiento que ha interactuado y que ha salido de nuestro ser. Lanzamos una conducta, puede ser una conducta adecuada o puede ser inadecuada. Lamentablemente, aunamos alguna sensación de alguna situación que nos agreden, la relacionamos con muchas cosas que hemos vivido de nuestro pasado, nos hace sentir mal, nos hace recordar sensaciones que fueron desagradables, agarramos la emoción del enojo, que es una emoción, el enojo es una emoción primaria, es una emoción básica, y la convertimos en una ira.
y esa ira la sacamos sin medir consecuencias, y eso ya da un reflejo de nuestra conducta. Y esa ira no es que sea buena o que sea malo. Lo malo en realidad es que logramos sacar la ira regularmente con las personas que amamos. Y eso no se vale. Vamos con el otro concepto. El otro concepto es emociones. Muy bien. Dentro de las emociones vamos a escribir unas básicas, ¿sí? Que algunos autores describen 8 emociones, pero yo solamente les voy a platicar de 4, ¿sí? La primera es el miedo. Ya platiqué en un video anterior sobre el miedo, principalmente sobre lo que estamos viviendo en Guatemala y que pues sobre este bichito que nos está asustando a todos. Bueno, esta emoción del miedo es la que nos estuvo atacando constantemente, ¿sí? Y recuerden que el miedo es algo adaptativo, que ya lo vamos a ver más adelante. El enojo, que hablé en el ejemplo anterior, sí, el enojo, que lo mezclamos con una serie de situaciones que nos asustan, experiencias que nos hicieron sentir mal, lo vamos a convertir en ira. Pero mientras tanto, el enojo es una emoción básica. También tenemos la tristeza y tenemos la alegría. Una referencia muy adecuada para esto es una película, una caricatura que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que no vamos a hacer publicidad, pero bueno, aquí están las emociones básicas. ¿Qué son? Bueno, vamos a ver. Son temporales, ¿sí? Es inmediato, es rapidísimo. Una emoción está en nuestro ser, es biológica, está en nuestra mente. De hecho, ya les voy a decir más o menos dónde está ubicado, para poner un ejemplo, que ya tengo por aquí un papelito para poder hacérselos ver. Además de ser biológica, es inconsciente y nos permite adaptarnos. O sea, una emoción es adaptativa. Cuando se convierte en una situación muy fuerte o muy exagerada y que nos impide realizar nuestras labores, se convierte en una situación desadaptativa, que es donde ya los terapeutas empezamos a actuar y a tratar de bajar la situación para que nuestros pacientes pues logren de nuevo adaptarse a su entorno y que la emoción no les quite la calidad de vida, ¿sí? Y además una emoción nos permite la sobrevivencia. Por ejemplo, el miedo, sí, el miedo nos permite sobrevivir, tomar medidas adecuadas para salir adelante ante una crisis, ante un evento que desconocemos, pero que tenemos que tomar cartas en el asunto. El miedo nos permite ayudar. El enojo nos permite poner un alto a algo que nos está incomodando. Y eso nos permite adaptarnos y seguir adelante, adaptarnos y sobrevivir. La tristeza, como vimos en esa película, que nos permite también el que nos acobijen, el que nos abracen, el que nos permita esa conexión, ese enlace humano que es importantísimo en nuestra sociedad, por supuesto, porque somos entes sociales. Y la alegría, por supuesto, la alegría sabemos que es una actitud importante que tenemos que buscar constantemente, ¿verdad? Ok, vamos a cerrar esto con qué les puedo decir. ¿Dónde es que se encuentra esta emoción o las emociones? Aquí tengo yo un medio dibujito. Imagínense que esta serie de rueditas es el cerebro, ¿sí? El cerebro del ser humano empieza desde el más primitivo, es el reptiliano, ¿sí? O el cerebro instintivo. Aquí actuamos nosotros por instinto, ¿sí? Tenemos muchas cosas por instinto como los animalitos. Actúan también por instinto. Luego fuimos dotados de otra capa, ¿sí? Otra capa, conforme la evolución del ser humano, se fue adquiriendo otra capa de cerebro y se le llamó emotiva o emocional. La capa emocional. Aquí es donde está ubicado todo eso necesario que nos permite adaptarnos y sobrevivir en nuestro entorno, ya no solamente el cerebro reptiliano o instintivo, sino que ya tenemos el cerebro también emotivo. Pero fuimos dotados de una capa mucho más grande que se llama de razonamiento o la capa racional. Entonces es importante de que sepas que tienes una capa mucho más grande de razón que de emoción. Con esto quiero hacerte saber, y ya lo hemos visto en muchas oportunidades, en otros videos, otras personas que lo han hablado muy bien, y pues que dicen de que si te dejas llevar por tus emociones sin usar la razón, ¿sí?
entonces vas a ser más emotivo y menos racional. Oye bien, si utilizas y te dejas llevar por tus emociones y no utilizas la inteligencia, vas a ser más emotivo y menos racional. ¿Ok? Yo te lo dejo para que puedas tener esta información y vamos a ir avanzando en otros videos. ¿De acuerdo? Que sigas bien, pues más bendiciones.